Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando esta mañana de trabajo. Hoy, martes 25 de agosto. Bueno, el tema candente es el tema político, ¿no? Pero en medio del tema que se va posicionando, digamos, y que nos llevará a debatir algunos días, a ver propuestas, a ver soluciones, está el tema de la pandemia. Y la pandemia tiene que ser enfrentada también con decisión y sin descuido, ¿no? Y para eso hemos invitado al señor doctor Javier Solórzano, ministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, a quien tenemos también vía Zoom. El tema es hacer una evaluación del COVID a escala nacional, cómo va esta evaluación y la relación del ministerio con el COE, ¿no? Para ver qué se puede plantear. Hay dificultades en decisiones que toma el COE frente a la educación. Hay otros que también dicen, hemos escuchado que en Quito, por ejemplo, no se tomará la ampliación al 75% del transporte, que van a mantener el 50%. Bueno, todo eso tiene que llevarnos a unas definiciones y para eso necesitamos primero la información del Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud hemos tenido también una sentencia, una decisión de un juez en Guayaquil para que entreguen información. Doctor Solórzano, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento entonces de o evaluación de cómo está el tema del manejo de la pandemia en el Ecuador en general. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, qué gusto poder conversar esta mañana. Sí, bueno, hay varios factores que tomar en consideración. Sin embargo, una de las cosas importantes creo que es destacar que llevamos en esto más o menos medio año y vemos que todavía tenemos mucho por hacer, un gran camino por recorrer, y esto creo que es importante porque hay que transmitir el mensaje a la población de que la pandemia no ha terminado, la pandemia está en auge y la pandemia continuará al menos por un par de años más, que es lo que necesitaremos para seguir manejando. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque esa conciencia ciudadana nos va a permitir actuar de manera serena, disciplinada y comprometida para sacar adelante al país. Porque el país necesita trabajo, el país necesita producción. Aparte de la crisis sanitaria, tenemos una crisis económica severa, profunda, no solo en el Ecuador. Ese es el aspecto que hace mucho más complejo el manejo de la coyuntura actual, porque no solamente es del Ecuador, es del mundo entero, que también la economía se está viendo afectada. Y claro, y tiene esos, digamos, esos temas que no son ni siquiera, podríamos decirlo, exógenos, pero que si vienen de afuera y que hay que intentar trabajar con todo esto, doctor Solórzano. Sin duda, porque ¿qué es lo que está pasando? Con justísima razón todo el mundo se queja que no se le paga los salarios, que no tenemos suficientes recursos para hacer más adquisiciones. Esta es la realidad en la que vivimos, y no solo es salud, son todos los sectores del Estado. ¿Y por qué? Porque no hay suficiente ingreso a la caja fiscal. Recordemos que dentro de esta pandemia pasamos unos 90 días aproximadamente en un confinamiento real, serio y total. Eso hizo que caiga la producción, el comercio y las exportaciones también, aunque en menor grado, que son las principales fuentes de ingresos. Después tuvimos una caída del precio del petróleo a precios negativos, ruptura de 2 oleoductos. Entonces, no hay ingresos. ¿De dónde es que el gobierno ha estado financiando la caja fiscal?
es de los préstamos externos, pero también el sector externo estamos viendo que está volviéndose un poco más compleja la coyuntura y no es que hay toda la liquidez en todo el mundo, entonces también acceder a créditos externos toma cierto tiempo, no se logra hacer de la noche a la mañana. Son factores que afectan definitivamente al sector salud y tienen una influencia también directa sobre el manejo de la pandemia, porque la pandemia también demanda recursos. Pero se había generado un fondo para el manejo de la pandemia y se generó también, digamos, el discurso, por lo menos así, de que los recursos prioritariamente irían a salud. Lo que usted nos ha dicho es una descripción en realidad cruda pero real. O sea, el país en el que estamos viviendo es un país en absoluta crisis que además tiene que enfrentar una pandemia. Y claro, no, hace años no había alguien que se demorara en cobrar sueldos un mes, 15 días, 2 meses. Eso para los jóvenes actuales debe ser una cosa extrañísima porque hace muchísimo tiempo eso dejó de pasar, pero teníamos recursos, no teníamos esto. ¿Cómo buscar entonces esta relación con los médicos y los trabajadores de la salud que están en primera línea? Hay algunos que les declaran héroes, hay otros que sí, o sea, cumplen el trabajo para el que fueron formados, para el que están, y el Estado tiene que responderle. ¿Cómo llegar a acuerdos? ¿Cómo priorizar la atención a los médicos como usted que están dando su trabajo, doctor Solórzano? Bueno, estamos en permanente contacto y trabajo diario con el Ministerio de Economía y Finanzas. Anoche estuvimos hasta las 11 de la noche trabajando con el equipo de Economía y Finanzas para buscar los mecanismos de reestructurar el presupuesto que tenemos, pero sobre todo para que nos garanticen liquidez. Porque tenemos los recursos planificados, pero lo que necesitamos es ejecutar esos recursos. Y hemos definido prioridades. O sea, la prioridad número 1 es el pago de los salarios del personal de primera línea, sobre todo quienes están en hospitales. En segundo lugar, todo el personal de salud que está en los distritos de salud. Luego las coordinaciones y al último quienes estamos en plantas centrales, es decir, en la matriz. Ese es el orden de prelación que nos hemos definido y acordado con finanzas. Entonces, cada oportunidad que tengamos de recibir la liquidez suficiente, se seguirá pagando al personal de salud. Doctor Solórzano, ojalá esto se pueda, digamos, ojalá podamos hacer un esfuerzo como país para que por lo menos los que están en primera línea sean atendidos. Al fin y al cabo, pues corren riesgo ellos, sus familias y todo eso. Pero usted nos ha hablado de un tema que es extraordinariamente necesario, que es la solidaridad entre los ciudadanos. Y esa solidaridad se tiene que expresar en el cumplimiento de las normas. ¿Usted creería, doctor Solórzano, que están suficientemente claras las normas de actuación de la ciudadanía para comprometerlas, o todavía no hemos sido capaces de transmitir ese compromiso que hay que tener para contener la pandemia? Francisco, yo creo que las normas, sobre todo las de prevención, que combinadas son efectivas, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la desinfección con alcohol, el distanciamiento físico entre las personas y el distanciamiento social, no a las aglomeraciones, no a las fiestas, no a los tumultos, están claros y sobre todo se ha comprobado, hay evidencia científica de que combinadas funcionan en reducir al mínimo la probabilidad de contagios, y eso es lo que necesitamos hacer durante una epidemia. Sin duda lo que ocurre es que hay un sector de la población que es contestatario o no entiende o no dimensiona la envergadura de la epidemia. Pero eso me parece difícil porque
creo que es el momento en el que el círculo se ha ido cerrando. Y estoy seguro que usted, Francisco, y cualquiera de nuestros conocidos, ha tenido ya casos cercanos de personas que han enfermado y han muerto. O sea, todos hemos vivido ya de cerca los efectos de la pandemia. Y no es como muchos quieren hacer aparecer como que es una invención, que no es verdad, que son medidas de control social, que está en marcha un nuevo orden mundial. No hay nada más concreto que los enfermos y los muertos. O sea, tenemos en este momento un exceso de mortalidad en el país que es evidente. Y de ese exceso de mortalidad, por ejemplo, hemos podido determinar que la mitad de esa mortalidad es atribuible directamente a COVID-19. O sea, esa es la realidad. Y claro, también tenemos la otra mortalidad que siempre se produce, también ha subido, porque en las circunstancias actuales, recordemos que no solamente tenemos que atender a COVID-19, tenemos muchísimos enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, enfermos de cáncer, inmunodeprimidos, que requieren un tratamiento permanente, que requieren atención médica de seguimiento de forma continua. Y los primeros 3 meses tuvimos que cerrar las consultas externas de los hospitales, pero hemos vuelto a trabajar, o sea, se ha reactivado la atención de salud. Esta es una nueva normalidad, entonces, ya con las enfermedades que, digamos, eran las que se venían tratando, a las que el ministerio, los hospitales estaban ya trabajando, digamos, ¿no? Pero se toparon con esto. A mí me gusta más bien llamar una nueva realidad. Ya. ¿Por qué? Porque no es normal lo que estamos viviendo, claro, pero sí es una nueva realidad. Y en esta realidad es en la que nosotros tenemos que actuar y adaptarnos a este nuevo contexto y saber comportarnos para poder evitar los contagios y lograr manejar la epidemia. No podemos decir que vamos a evitar, que vamos a desaparecer al virus, porque eso no es factible en este momento. Pero sí, con la prudencia, con el compromiso y la disciplina de cada uno de nosotros, podemos disminuir los riesgos de contagio, disminuir la velocidad de esos contagios a niveles que sean más manejables, porque eso se refleja en menor número de casos. Entonces, si yo me cuido, te cuido. Ese debe ser el lema de cada uno de nosotros, porque mi comportamiento individual es directamente proporcional al efecto que tiene sobre el colectivo. La comunidad tiene un efecto positivo o negativo del comportamiento de cada uno de los individuos que hacemos este país. Doctor Solórzano, bueno, usted nos envía ya un mensaje de que el tema de salarios, de recursos, en medio de la falta de liquidez y de los pocos recursos que tiene el Estado, ya no solo el gobierno, el Estado en general, se van llegando a acuerdos y van a poder responder. Lo otro es cómo están los hospitales. ¿En qué sectores tienen más dificultades? Usted ha hecho una evaluación de cuáles son, por ejemplo, a los que hay que enfrentar para trasladar enfermos porque ya no hay camas, el estado de esta disponibilidad para atender. ¿Cómo está, doctor Solórzano? Bueno, en ese sentido, Francisco, hemos reducido la presión que teníamos sobre la demanda hospitalaria en todo el país. Pero esa reducción no significa que no estemos cerca del límite también en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Que al reducirse la velocidad de contagios, como dije antes, se produce un menor número de casos y al haber menor número de casos hay menor demanda hospitalaria. Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, que nos crucemos de brazos y digamos, ya todo pasó. No, no es así. La guardia debe seguir en alto hasta que realmente lleguemos a tener un grado de inmunidad comunitaria tan alto que aunque el virus circule ya no produzca suficiente enfermedad como para demandar un exceso
de atención médica. Porque es lo que ha pasado, lo que decía anteriormente. Se ha focalizado casi todo el esfuerzo de atención de salud en los hospitales a COVID-19. Pero los Recordemos otros, que cuando empezó la pandemia en marzo teníamos 12 hospitales del Ministerio de Salud que se dedicaron a COVID. Hoy tenemos más de 120 hospitales de los 135 que tiene el Ministerio de Salud, es decir, casi todos los hospitales ahora atienden COVID. Lo mismo ha ocurrido con el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, la policía. Los privados han tenido que adaptar áreas para COVID. Pero, como decía también antes, no podemos desatender al resto de patologías y por eso es que hay una presión más grande. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que para tener áreas de hospitalización COVID para moderados y de cuidados intensivos, hubo que disminuir el número de camas en otras especialidades. Pero claro, en ese momento la prioridad y el mayor número de casos de enfermedad se producen por COVID-19, entonces hemos adaptado. Pero lo que hay que tener en consideración también es que esta es una situación muy dinámica y por eso es que hay que todos los días hacer un seguimiento con estas camas y como bien usted menciona, si es necesario trasladar pacientes de un hospital a otro, de una ciudad a otro, lo hacemos, porque esa es la forma en que hay que manejar, porque la atención a las personas es lo que debe primar. doctor, y en ese sentido, ¿usted creería que este momento no tenemos necesidad de traslados y eso, que están logrando responder, digamos así, a los enfermos desde cada uno de los hospitales en cada una de las zonas? En general sí, pero siempre hay necesidad de los traslados o las referencias. Por ejemplo, recién tuvimos un caso de un niño en la Amazonía que no es COVID-19, pero al parecer él tiene un problema leucémico y sobreañadido tuvo malaria. Entonces hubo una descompensación y necesitó ser trasladado a Quito, está siendo atendido en el Bacortil. Entonces, así es como funcionan los sistemas de salud, así deben funcionar los sistemas de salud, dando prioridad a las atenciones de las personas donde requieren y recibir la atención de calidad, con calidez y de manera oportuna. Doctor Solórzano, usted con su experiencia y eso desnudó todo el tema del manejo de los medicamentos, del manejo de los insumos. Esta pandemia nos puso en evidencia que atrás había un mundo oscuro, una cosa que repugna en definitiva, ¿no? Aprovechamos como país esta experiencia dolorosa, vergonzosa, para que gente como usted, el ministro y las gentes que están adelante, le planteen unas respuestas que nos logre hacer controlar de alguna manera esto que no va a desaparecer, que aparece y está con la condición humana. ¿Usted está visualizando cómo debe ser la transformación del área de salud del país, doctor? Sin duda, Francisco, este es un reto titánico y bien usted lo ha dicho, es algo que no podemos solucionar en un par de semanas. Nos enfrentamos a verdaderas redes mafias organizadas de crimen organizado que han operado por décadas en el país. O sea, esto no es de ahora, no es que surgió con la pandemia. Lo que ocurre es que la pandemia exacerbó esto y desnudó, y desnudamos, como usted bien dice, porque nosotros hemos sido los primeros en señalar estas irregularidades y en denunciar y poner en manos de la justicia. La justicia está haciendo su trabajo. Lamentablemente nosotros tenemos esas limitaciones porque no somos el área competente para juzgar, pero sí podemos proveer la información necesaria y esperemos que la justicia actúe y juzgue y castigue a las personas que han hecho esto, porque es absolutamente deplorable, por decirlo menos, que se comercie con la salud, que se comercie con los medicamentos, los insumos, para buscar solo el rédito económico en perjuicio
de los enfermos, en perjuicio del ciudadano, en perjuicio del compatriota que requiere esa solidaridad nuestra. Lo peor de todo es que estos robos es robarse a uno mismo, porque se supone que todos nosotros contribuimos para construir un sistema de salud donde tengamos los elementos necesarios para la atención médica, los insumos, los medicamentos, los dispositivos médicos, pero tenemos comerciantes mafiosos que están en medio de esto, esquilmando al erario público y perjudicando a la población. Entonces, sí, el compromiso es avanzar. Se ha propuesto, por ejemplo, este mecanismo de compra centralizada con el decreto 1033, pero ya ahí ya tuvimos una demanda constitucional, la industria no está de acuerdo y ya tenemos uno de los primeros obstáculos para implementar este proyecto. Que se logre mayor transparencia. O sea que, claro, también desde el sector externo y la empresa privada tiene que comprometerse para limpiar, porque si no, los agentes que están pescando a gente que se puede corromper fácilmente están ahí y la empresa privada tiene que ayudarnos como sociedad también. Doctor Solórzano, ¿usted diría que la educación que ha entrado en debate puede comenzar a tener educación presencial? ¿Ustedes qué recomendarían? Y ya entro en debate. Hay gente que ha pedido, sí queremos. Y hay la alcaldesa de Guayaquil ha dicho, aquí no se inician. ¿Cómo hacer? ¿Cómo el Ministerio de Salud nos va a poder ayudar para que el COE nacional resuelva y los COEs provinciales acaten, digamos? A ver, ahí una de las cuestiones importantes es entender que el COE nacional aprueba unas resoluciones o lineamientos que son aplicables para todo el país, pero la aplicación de los mismos se da en el territorio, se da en el ámbito municipal con los gobiernos autónomos descentralizados, se da en el ámbito provincial. Y son ellos al nivel del municipio o de la provincia los más cercanos que tienen la potestad de aceptar o no esos lineamientos y ponerlos en práctica. En el caso específico de educación, lo que se ha planteado es que se hagan pilotos, es decir, pequeños ensayos que permitan evaluar en pequeña escala los efectos que puede tener una medida de apertura de las escuelas en forma presencial. El Ministerio de Salud lo que provee es el apoyo técnico con las recomendaciones necesarias para mantener las medidas de bioseguridad, los flujos y el distanciamiento entre los estudiantes y hacer un seguimiento también a la probabilidad de que se den contagios y hacer esa evaluación. Entonces, en este momento no es que se ha recomendado que se abra todas las escuelas de forma presencial. Sigue la recomendación de privilegiar la teleasistencia a clases y hacerlo vía internet, pero se abrió la posibilidad para que algunos colegios o escuelas apliquen sobre la base de una propuesta concreta, de un ensayo piloto que sea medible y evaluable para poder con esa evidencia compartir con el resto y tomar decisiones sobre la prudencia y el momento de cuándo expandir la presencia de los estudiantes en las escuelas. Sin duda... esa va a ser una decisión local, entonces. Es una decisión local. O sea, no hay confrontación, sino que hay la apertura para que resuelvan en territorio lo que crean que hay que resolver. Así es, este no es el momento de la confrontación. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos que habitamos este país. Es el momento
del diálogo, es el momento de tender puentes, es el momento de la solidaridad, es el momento de todos apoyar al desarrollo del país y empujar la carreta hacia el mismo lugar, porque si no, la carreta se nos viene encima y eso es lo que hay que entender. O el país sale adelante gracias al esfuerzo, sacrificio, disciplina y compromiso de todos y cada uno de nosotros, o el país se nos viene encima. Doctor Solórzano, vale la pena que usted también analice algo de todos estos medicamentos que a veces con alguna publicidad un poco engañosa, o si no engañosa, por lo menos dirigiéndonos a que son pueden ayudar a controlar el virus, qué sé yo. ¿Qué nos recomiendan realmente, no? Usted ve que hay un medicamento que se debate, que incluso científicos han dicho, sí, hay que usarlo, se puede, ¿por qué no quieren? Porque hay farmacéuticas que quieren cerrarnos. Y ya, usted como autoridad, ¿qué podemos hacer? Los ciudadanos nos encontramos en fuego cruzado. A ver, creo que lo primero que hay que tener clarísimo, no solo claro, sino clarísimo, es que COVID-19 no tiene cura. Yeah. Entonces, partiendo de ese precepto de que no hay una cura, ninguno de los tratamientos que se utilizan es un tratamiento efectivo y garantizado de curación de la enfermedad. La mejor cura para COVID-19 es no contagiarse, es utilizar bien las medidas de prevención. Y ya dijimos, mascarilla, lavado de manos, desinfección con alcohol, distancia física y distanciamiento social. Inclusive, yo diría que en el tema del distanciamiento social, utilicemos un poco más nuestra intuición e inteligencia como ciudadanos, aprendernos a mover en la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vemos que hay un tumulto, no nos acerquemos. Si la vereda de enfrente está congestionada o delante mío hay una congestión, me muevo al otro lado. O sea, también aprendamos de manera inteligente a comportarnos. Todos los tratamientos, volviendo al tema tratamiento, todos los tratamientos que se utilizan en este momento son tratamientos experimentales. No hay ningún tratamiento que haya probado, por ejemplo, que ha reducido la mortalidad, así con eficacia, excepto la dexametasona en pacientes críticos en terapia intensiva, que ha contribuido a reducir mortalidad. El Remdesivir, que ahora se habla muchísimo, es un medicamento que fue desarrollado para tratar el ébola, que ahora se está utilizando para COVID-19. Este medicamento lo que ha probado es que es útil en reducir el tiempo de estancia en una unidad de cuidados intensivos, pero obviamente también tiene sus bemoles. Otras consecuencias. No es que se puede utilizar en cualquier persona porque tiene una alta toxicidad hepática y renal. Entonces, pacientes que tengan inmunidad no pueden utilizar ese medicamento. Claro. Si tienen esas enfermedades, o sea, esto tiene que ser tratado por un médico que conozca, no puede ser que recomienden. Y aquello de que todos podemos trabajar en cuidarla, claro, a más de todos los cuidados, lo que debemos tener como comportamiento, elevar las defensas y estas cosas que nos recomiendan, doctor, pasando desde las aguas de vieja hasta la limonada caliente Claro, a ver, eso es fundamental lo que acaba de decir Francisco, elevar las defensas. ¿Cómo elevamos las defensas? Las defensas se elevan con un cuerpo en equilibrio. ¿Y cómo tengo yo un cuerpo en equilibrio? Comiendo una dieta balanceada. Sí, una dieta balanceada es fundamental. O sea, nutrientes, frutas, verduras, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. O sea, esos nutrientes son fundamentales para aportar al equilibrio del cuerpo humano. Segundo, ejercicio. La actividad física es fundamental para estimular al sistema inmunológico. Los dos extremos,
cero actividad física o exceso de actividad física pueden perjudicar al sistema inmunológico. Pero si hacemos actividad física al menos 3 a 4 veces por semana, de al menos unos 20 minutos de ejercicio. Lo importante del termómetro es que empiece a sudar la persona, el ejercicio está siendo útil. Descansar. El descanso reparador también es un factor fundamental para recuperar al sistema inmunológico. Y un poco de distracción en medio de toda esta tensión que vivimos, un espacio de distracción, contarse un cacho, compartir con un familiar o un amigo una conversación distendida, reírse un par de minutos al día es altamente la comunicación con distancia y la tecnología nos puede ayudar. Sin duda, y eso es muy estimulante para el sistema inmunológico. Entonces, tener ese sistema inmunológico competente es lo que nos ayuda a mantener la vida y sobre todo a poder enfrentar el embate de COVID-19, porque lo que sí se ha visto es que quienes tienen un buen sistema inmunológico son aquellos que pasan una enfermedad asintomática o leve y superan y se recuperan sin mayor problema. Aquellos que tienen sistemas inmunológicos comprometidos llegan a tener casos severos y algunos de ellos llegan a morir. Entonces, es muy importante esto del sistema inmunológico, pero con las simples medidas que digo, o sea, afortunadamente en este país tenemos un paraíso con todos los alimentos que tenemos a nuestra disposición. Todo el año tenemos aquí variedad de frutas, de verduras, y eso es lo que tenemos que aprovechar. La cocina ecuatoriana es muy rica, unos chochos con tostado, un arroz con menestra, son parte de nuestra tradición culinaria y son alimentos muy nutritivos. Doctor Solórzano, bueno, tenemos una buena noticia que es esta de que ustedes han llegado a un acuerdo, por lo menos una especie de calendario, una hoja de ruta para resolver los problemas económicos de quienes están trabajando en el área de la salud, que están en primera línea. Usted nos ha dicho que esto va a durar por lo menos 2 años, entonces una vacuna, y para que todos tengamos acceso a la misma, habrá que trabajar en la importación, habrá que trabajar en ver en las pruebas. Como país, ¿usted sugeriría entrar en esta cadena de probemos las vacunas, doctor? A ver, claro que sí. Nosotros estamos en este momento conversando con varios de los laboratorios que están desarrollando vacunas. Hemos tenido acercamientos con AstraZeneca, Oxford, con Pfizer, con Moderna. Hay otro laboratorio de Estados Unidos que se llama COVAX con .x. Hacemos parte de la iniciativa COVAX Facility, que lo que busca es un acceso equitativo para todos los ciudadanos del mundo. La próxima semana estaremos conversando con otro fabricante. Entonces, hemos tenido contactos también con Israel, que ellos están desarrollando una vacuna que es oral, que es la diferencia con las otras vacunas. Y efectivamente, con ellos también hemos tenido un avance en las conversaciones, porque ellos sí tienen interés de que parte de nuestra población participe en el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque tenemos una gran diversidad, no solo de, digamos, población en términos de etnias, sino que también los climas y los pisos geográficos que tenemos en el país. Como país tenemos una concentración de todo, ¿sí? Exacto, que nos dan condiciones ideales como para poder probar las diferencias que puede haber de los efectos que tenga la vacuna en el nivel del mar o en la altura, que puede ser en un montubio o un indígena de la Amazonía, porque lo que se prueba en los ensayos clínicos es la eficacia, la seguridad, es decir, que los efectos adversos no sean tan grandes que el remedio es peor que la cura,
Y el otro elemento que se prueba también es la tolerabilidad, o sea, cuán bien se tolera la vacuna, y con estos elementos, pero sobre todo se puede medir la eficacia, ¿no? Y esto es lo que los que están en fase más avanzada han determinado que hay una buena un nivel de eficacia bastante alto de que funcione, sí, ya, sobre todo aquellos que están utilizando una dosis de refuerzo. Algunos de ellos han utilizado dosis de refuerzo a los 28 días de la aplicación de la primera dosis, y en esas personas, cuando han sido evaluadas, se ha determinado que llegan a tener el 100% de anticuerpos detectables, que es una buena noticia, es esperanzador. Sin embargo, todavía hay un largo trecho hasta que lleguemos a aplicar las vacunas, porque este es un proceso que se ha acelerado muchísimo por la presión que tenemos con la pandemia, pero que tampoco se pueden saltar pasos, porque este es un tema científico que debe ser riguroso y que tiene que ser probado con evidencia. Claro, porque si no sería peor. O sea, se llegan a equivocar en eso, sería peor. Y una última consulta, doctor Solórzano, que sería ¿cómo están reactivando? Usted nos ha dicho, se están reactivando ya el tratamiento de las otras enfermedades que tuvieron dificultades de atender porque se dedicaron al COVID. Pero están las otras vacunas, las que hay que ponerles a los niños, las que hay que tener permanentemente. Sí. ¿Hemos avanzado en eso, doctor Solórzano? Sí, Francisco. Digamos, a ver, más o menos en las últimas 6 semanas ya hemos retomado con fuerza la vacunación y estamos tratando de reducir la brecha que se produjo en términos de cobertura, porque en los primeros meses sí hubo una caída significativa en la cobertura de las otras vacunas, porque claro, la gente estaba confinada. Exactamente, los centros de salud tampoco es que hicieron la vacunación, porque el personal se destinó a trabajar en COVID. Y cuando empezamos ya el tema de vigilancia comunitaria, el rastreo de casos, no es que tenemos todo el personal del mundo, sino que el mismo personal que está en las unidades de salud tuvo que ser entrenado para realizar estas tareas. Y los equipos de atención integral que normalmente hacen la vacunación tenían como prioridad más bien educar a la gente sobre las medidas de prevención de COVID-19 e identificación de casos, para que podamos tener una notificación y alerta temprana, que es lo que se hizo. Pero ya en las últimas 6 semanas, ahora que estamos en agosto, no, un poco más, yo diría que ya 8 semanas, los últimos 2 meses, porque estamos casi a finales de agosto, ya hemos retomado y se están haciendo brigadas que van visitando de casa en casa ofreciendo la vacuna. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, no en todas las casas nos abren las puertas, porque la gente tiene temor, o sea, tiene temor porque dicen, bueno, el personal salud es el más expuesto, me puede contagiar. Y son estas dudas razonables que tiene la población. Sin embargo, yo sí quiero decir a la población que el personal salud que va a visitarles toma las medidas de bioseguridad que son necesarias. Ellos mismos se cuidan porque es parte de su interés mantenerse sanos. Entonces sí podemos garantizar una atención adecuada, es decir, que no hay riesgos de contagio, y más bien es importante ayudar a que los niños puedan recuperar sus coberturas de vacunación para prevenir las otras enfermedades que son prevenibles por vacuna. Doctor Solórzano, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, de lo que ustedes hagan también depende lo que nosotros podamos responder, doctor Solórzano, como ciudadanos, como medios de comunicación. O sea, estamos aquí para servir este nexo entre ciudadanía y autoridad, ¿no? Pero también de vigilar y criticar lo que no se hace o lo que sentimos que está fallando, doctor Solórzano.
Francisco, le agradezco muchísimo, ha sido un diálogo muy franco, es el tipo de diálogo que debemos tener, es lo que necesita el país, y las críticas cuando son constructivas son bien recibidas. No tenemos ningún problema de recibir críticas constructivas, somos una administración de puertas abiertas, que buscamos el consenso, buscamos el aporte de todos, porque estamos firmemente convencidos que a este país lo sacamos adelante todos y cada uno de nosotros haciendo lo que debemos hacer en cada uno de nuestros sectores. Y ese es nuestro compromiso. Así que siempre abiertos al diálogo, siempre dispuestos a conversar de manera respetuosa, franca y transparente. Ha estado con nosotros el doctor Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a él. Y luego de este corte regresamos de inmediato con el tema del calendario electoral, los tiempos electorales. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.